Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, capítulo 1. Comenzamos leyendo del verso 1 al verso 8. Libro de Job. Según los eruditos, Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Capítulo 1. Y se cree que antes de establecerse el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, Job era un sacerdote, aunque lo hacía empíricamente. Él ofrecía sacrificios a Dios y decía que quizás mis hijos han blasfemado, ¿verdad?, contra Dios, y por eso él se presentaba delante del Señor. Ya que algunos están de pie, vamos a darle reconocimiento a la palabra del Señor. Y ahí tenemos en las pantallas, ¿verdad?, para que leamos juntos este hermoso pasaje. En la región de Uz había un hombre recto, ¿qué más era? Intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. El verso 2. Tenía 7 hijos y 3 hijas, un total de 10 hijos. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de muy renombre. Siga leyendo, me gusta que usted lea la palabra. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de recorrer de un extremo a otro, le respondió Satanás. El primer vago que ha habido en la historia, ¿verdad? El diablo. El verso 8, léalo conmigo, el verso 8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, diga conmigo, recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Como ya hemos orado, tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, que me regale su atención los minutos siguientes. Yo quiero hablarle acerca del tema, lo que implica agradar a Dios. Dígalo fuerte conmigo, lo que implica agradar a Dios. Todos en esta vida buscamos ser personas que agradamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se bañó usted, por eso se peinó, se aplicó un poquito de perfume, se vistió para lucir bien, para verse bien. ¿Cuántos dicen amén? Tanto los hombres como las mujeres nos vemos en el espejo antes de salir, ¿sí o no? No me diga que a usted no le gusta. No, se considera que las mujeres se ven 40, 50 veces en el espejo diariamente. Y los hombres también nos gusta vernos, ¿verdad? Es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Una vez más, es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Por eso yo creo que una de las cosas que más nos preocupa es ser personas agradables. No queremos ser personas desagradables, aunque lo hay, pero aquí no, gracias a Dios, ¿verdad? Hay organizaciones que trabajan para darle a la organización una buena imagen, que guste a las personas, ¿verdad? Y hoy en esta época de las redes sociales se acostumbra a dar un like. Pero yo no quiero hablarle del like que la gente pueda darle, sino del like que Dios pueda darle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos nosotros ser agradables, sí o no, hermanos? Mire, el testimonio de Job no es el testimonio de un mortal, es Dios. Dios dice 4 cosas de Job. Dice que Job era recto, diga conmigo rectitud.
¿Qué más era Job? Era intachable. Otra cualidad que Job tenía, temeroso de Dios. Y la cuarta, que Dios dice, no lo dice un hombre, era apartado del mal. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué lindo, ¿verdad? Es un modelo Job realmente. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, porque aquí el apóstol Pablo hace una referencia a cómo nosotros tenemos que vivir una vida que agrada y honra a Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:1, lo tenemos. Va, yo quiero que me ayude a leer. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, o sea que nosotros que servimos a Dios, eso es un lío serio en el que estamos, hermano. Es una cosa seria. Por eso dice Santiago, nadie procure ser maestro, porque todos fallamos. ¿Cuánto fallamos? Entonces al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Inicialmente le hablaré de 4 actitudes que no agradan a Dios. Diga conmigo, hay 4 actitudes que no agradan a Dios. Filipenses, la primera, vamos a ver. Los que viven de manera egoísta solo para agradarse a sí mismos. Esa es la primera actitud que no agrada a Dios. Le voy a hablar de 4 actitudes que no agradan y luego le hablaré de 5 actitudes que sí agradan a Dios. Léalo conmigo. Los que viven de manera egoísta, solo para agradarse a sí mismos. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 1? Vaya conmigo a la palabra. Dice Filipenses capítulo 2, verso 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, el verso 2, qué linda palabra, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. El verso 3 es lindo. No hagan nada, dice, por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Yo quiero que me ayude a leer el siguiente verso. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Sigamos leyendo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Mire el verso 6, hermano. ¿Cómo era la actitud de Cristo? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. El 8, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Yo estudiaba esta mañana y extracté de este pasaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 actitudes de Cristo. La primera actitud, Cristo tenía una actitud amorosa. Diga conmigo, una actitud amorosa. La segunda actitud de Cristo era una actitud humilde. La tercera actitud era una actitud preferente. Es decir, que Jesús no buscaba agradarse a sí mismo, sino que agradar a su prójimo. ¿Y qué más tenía Cristo? Una actitud servicial. Quiere decir de que alguien cuando es servicial tiene la actitud de Cristo. Cuando dice amén. ¿Y qué más? Dice que se hizo obediente. Tenía Jesús una actitud obediente. Y finalmente tuvo una actitud sacrificial. Porque él, hermano, llevó en esa 40 cruz todo su pecado y mi pecado. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, lo primero que voy a marcarle es de que hay actitudes que a Dios no le agradan. Y una de esas es la que estamos estudiando en este momento, los que viven de manera egoísta solo para agradarse a sí mismos. Hay personas que dicen yo primero, yo segundo y yo tercero. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos capítulo 15, verso 1? Mire, todo lo que yo le señale o extracte en esta enseñanza viene de la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 15, verso 1. Dice, los fuertes en la fe deben apoyar a los débiles. Ahí tenemos, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. ¿Ha notado usted que hay gente débil? ¿Cuántos han notado que en la iglesia hay gente bien débil? Ah, no hay débiles aquí. Hay que apoyarlos, hermano. El verso 2, ayúdenme a leerle el verso 2. Romanos 15, verso 2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Alguien dijo que es mejor perder una discusión y ganar un amigo. Pero hay gente, no, que siempre quieren ganar. Y en las discusiones nadie le gana y pierden al amigo. El verso 3. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, las ofensas de los que te insultan han caído sobre mí. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos a mantener nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿cómo obtener esa autogratificación en nuestra vida? Existen cosas que Dios requiere de mí que no son agradables. Y hay cosas que Dios demanda de mí y a mí no me gustan. Por ejemplo, la disciplina. Diga conmigo la disciplina. ¿A cuántos les gusta que los disciplinen? Pero es algo que Dios requiere. Dios nos hará pasar por muchas situaciones desagradables, le cuento. Yo quisiera decirle, hermano, usted nunca va a tener problemas. En la vida todo le va a sonreír. Eso es mentira, sería exagerar. En la vida vamos a pasar por momentos que el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, los permite. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 11. Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Mire, no le estoy exagerando. Ciertamente, ¿qué dice? Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, la disciplina no nos agrada, pero es buena la disciplina. Si no, no hubieran campeones. Si no, no hubieran boxeadores que se llevan el cinturón de campeones. No hubieran, hermano, futbolistas que se destacan y ganan un billetal, hermano. Lo que usted y yo podíamos ganar toda la vida, esos tipos en una temporada en los equipos europeos, en España, ¿verdad? ¿Cuántos son del Barça? Ahí está, mire, ya ve. Y el otro, el Real, ¿cómo se llama? No hay. Pero esos jugadores ganan buen dinero. Pero ellos han tenido que disciplinarse. Diga conmigo, disciplina. Me dijo el doctor Víctor, tenés que caminar más. Caminar más es vivir más. Pero cuando yo despierto y hay, ¿verdad? El cuerpo como que a veces no vas a cometer esa ingratitud de levantarte. Y yo, me doy un estirón. Y por dentro, y por eso dicen que los psicólogos dicen que a la mente no hay que hacerle caso. Hay que hacer como que no pasa nada y usted comienza a levantarse, aunque la mente le diga, no te levantes, levántese. Porque hermano, eso es disciplina, diga conmigo disciplina.
Dice Hebreos 12:11 en la Nueva Versión Internacional, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia, paz para quienes han sido entrenados por ella. Mire, Job capítulo 5, verso 17 me habla acerca de eso, que Dios a veces lo disciplina a uno. La disciplina no la tome como castigo, sino como un ejercicio. Mire lo que dice Job 5:17. Cuán dichoso, diga conmigo, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecias, ¿qué dice? ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que al obediente, dice Proverbios 3, que Dios al obediente lo bendice. Y al que ama, mire qué raro va Dios, al que lo disciplina. Aleluya. Si yo le obedezco, me bendice. Pero como Él es amor y me ama eternamente, me va a corregir. Se fueron los amenes. Salmo 94:12. Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. ¿Cómo dice, hermano? Dichoso aquel. Ayúdeme a predicar, dígale al que tiene la par, llámate dichoso, dígale, cuando el Señor te corrija. Ah, qué bonito. Proverbios 3:11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión. Proverbios 3:11. Hijo mío, ¿qué dice? No desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas. ¿Sabe que hay quienes se enojan con Dios? ¿Y cómo le irá uno enojado con Dios, hermano? Ay, Señor, de lo que te estás perdiendo. Mira cómo tratas a tu siervo, Señor. No, dé gracias a Dios que Dios se toma tiempo en corregirlo. Proverbios 3:12. Porque el Señor a quien ama, reprende, como un padre al hijo a quien se deleita. Aleluyita. Mire qué dice ahí, hermano. Porque el Señor y ya ve que nuestros padres nos disciplinaron, hermano. ¿Cuántos nos disciplinaron? Ah, no, aquí solo a mí me disciplinaron. Aunque me voy a confesar con usted, dice que cuando yo miraba a mi papá enojado, yo me iba corriendo, hermano. Ya me estaba en la esquina. Díganle a Paco que venga. Decía, díganle que venga. Y tenía un hermano mayor que, ahí voy por ti. Ay, hermano. Y yo sentía, ¿verdad? Ya por la tarde ya le había pasado el enojo a mi papá. Ya calmado yo venía, ¿verdad? Pero siempre me caía. De eso no me salvaba. Aleluya. Benditas chancletas las de la mamá de uno, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Ungidas. Salmo 118:18. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Mire lo que dice. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. La segunda actitud que no agrada a Dios, número uno, es los que viven, ¿verdad?, egocéntricamente. Eso no agrada a Dios. Y la segunda son los que buscan agradar a los hombres y no a Dios. ¿Cuál es la segunda actitud que a Dios no le agrada? Mire, ¿qué dice la palabra? Son los que buscan. Gálatas capítulo 1, verso 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Porque aquí, hermano, por agradar a los hombres, desagradamos a Dios. ¿Ha notado usted que, ay, es que qué dirán, hermano? ¿Qué importa lo que digan, hermano? Si lo importante aquí es agradar a Dios. Porque la gente nunca queda uno bien, hermano, nunca. Si un pastor anda con un carro bien, ay, este pastor no tiene bendición, dice. Y si traigo un BMW, se hizo rico el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no digan amén, hermano.
no puedo agradar a Dios y a los hombres porque son intereses diferentes. O sea, por agradar a uno, desagrado a otro. Lucas 13:31. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Lucas 13:31. ¿Qué dice la palabra? En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: sal de aquí, vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Y mire la respuesta de Jesús, el verso 32. Dice el verso 32. Él le respondió: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios, sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, cómo era Jesús directo, ¿verdad? Hechos 5:29. Porque, hermano, aquí el rollo es agradar a Dios. Mire, en la iglesia del siglo I pasó un problema serio. Hechos 5:29. Dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondió Pedro y los demás apóstoles. Léanlo conmigo. Es necesario porque le dijeron: no hablen ya en el nombre de Jesús, que los vamos a azotar y los vamos a encarcelar. No importa. Es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:21, léalo en su casa. Usted recuerda que Jesús declara que tiene que ir a Jerusalén, padecer por los principales ancianos, ser crucificado, morir, pero resucitar al tercer día. Y viene Pedro y le dice: maestro, ¿cómo te va a pasar eso? Ten compasión de ti, Señor. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tú no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. Tercera actitud que no agrada a Dios. Los que no agradan a Dios son los que viven según la carne, es decir, bajo la vieja naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos se han dado cuenta que en nosotros hay dos fuerzas? Una es carnal y la otra es espiritual. Es una lucha, dice el apóstol Pablo en Gálatas. El espíritu quiere las cosas de Dios, pero la carne no, hermano. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuántos tenemos esta lucha continuamente? Que hacer lo que a Dios le agrada nos cuesta, hermano. Mire que dice Romanos 8:7, nueva versión internacional. Romanos capítulo 8, verso 7. Dice: la mentalidad pecaminosa, ¿cómo dice? La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Sigue leyendo el verso 8 conmigo, porque aquí el apóstol nos da una enseñanza. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora ahí le va una pregunta. Usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado. Si usted es un genuino hijo de Dios, de pronto el Espíritu Santo le habla, lo redarguye y usted falla. ¿Cuánto fallamos? Levanten la mano los que fallan. Ahora yo le pregunto: ¿cómo se siente cuando falla? ¿Se siente bien o se siente mal? Yo creí que solo a mí me pasaba. Digo yo, no sé si es mala palabra, la regué, digo. Pero, hermano, cuando le fallamos a Dios es evidencia. Si nos sentimos mal, es evidencia que somos hijos de Dios. Si usted hace y deshace y no siente nada, acepte a Cristo. Como le dijo un niño a mi papá, ¿verdad? Le dio un gran rollo de desarmadores. ¿Cuánto querés? Le digo: lo que sea tu conciencia, lo que sea su conciencia, Señor. Si yo conciencia no tengo, le digo, un quetzal te voy a dar, le digo. Imagínese. Pero cuando usted, hermano, agrada a Dios, quiere agradar a Dios,
Si algo no está bien, usted trata de arreglárselas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. La evidencia de que una persona vive en el Espíritu no es lo bonito que habla, no es lo hermoso que canta, sino vivir en el fruto del Espíritu Santo. El árbol se identifica, ¿por qué? Por el fruto. ¿Cómo sabe que un árbol es de naranjas? ¿Qué produce un naranjo? Naranjas. Hermano, es maravilloso, pero nadie puede tratar de demostrar lo que no es, porque tarde o temprano lo descubren aún. Entonces, la gente, si es cristiana, se evidencia por sus actitudes. Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, y dice la palabra, la idolatría, la hechicería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, desacuerdos, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el 22, hermano, mire lo que dice. Mire el fruto, aquí está enumerado. En cambio el fruto, diga conmigo, el fruto del Espíritu es, diga conmigo, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Por eso yo lo he dicho siempre, que una persona, la más espiritual en la iglesia, no es el que predica mejor, ni el que canta mejor. ¿Sabe cuál es el más espiritual? El que evidencia esto. Es una persona amorosa, diga conmigo, amorosa, alegre, tiene paz, es paciente, ¿qué más? Es amable, es bondadoso. Ay, hermano, qué lindo. ¿Y qué más? ¿Quiere usted descubrir el que es más espiritual? Note cómo se comporta, ¿verdad? No es que es elocuente, no es que canta bonito, no. Es que manifiesta los frutos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Le digo la cuarta actitud que no agrada a Dios. Son los que viven sin fe. Diga conmigo, son los que viven sin fe. Usted no podrá ser muy espiritual, pero si usted quiere agradar a Dios, créale. ¿Qué tiene que hacer usted? Creerle. Hermano, hay gente que no aparenta muy espiritual, pero han agradado a Dios, porque el secreto es creerle a Dios. No es creer en Dios solamente, es creerle a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Mire, esta actitud es muy importante, ¿verdad? Porque eso no le agrada a Dios. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe, ¿qué dice, hermano? Es imposible agradar a Dios. Crea que Él existe. Mira, hay gente linda que aunque la gente le dice, no, usted no la va a hacer, comienza un negocio, no, ahorita el negocio está malo, no le hacen caso a nadie, hermano. Le han creído a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo sé que el Señor me va a levantar y ahorita pues tengo problemas, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que veré la gloria de Dios. Yo veré a mis hijos sirviéndole a Dios, aunque algunos se burlen de mí. Yo veré a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora sí entro al desarrollo de 5 cosas que agradan a Dios rapidito. 5 maneras de agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Los que piden las cosas correctas agradan a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para agradar a Dios? Pedir las cosas correctas. Primero de Reyes, capítulo 3, verso 9. Aquí hay un hombre que fue un rey.
y supo agradar a Dios porque supo pedir. Mire, ¿qué dice la palabra? Primero de Reyes, capítulo 3, verso 9. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? ¿Qué dice el siguiente verso? El verso 10. Al Señor, ¿qué dice, hermano? Le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. El verso 11. De modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida y riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Verso 12, dice, voy a concederte lo que has pedido, te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. El verso 13 juntitos. Mire qué linda esta palabra. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. ¿Cuántos dicen? Quiere decir de que al pedir algo agradable a Dios, que es diga conmigo sabiduría, no solo le da sabiduría, sino que le da bienes. ¿Cuántos queremos bienes? Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y con ello Él no añade tristeza ni dolor. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida, quiere decir de que el secreto de tener una larga vida es pedir las cosas correctas. Es decirle, Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, Señor. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, verso 5? Santiago 1:5 habla de este elemento que es importantísimo en la vida de un hijo de Dios. Y es, si alguno de ustedes, ¿qué dice, hermano? Le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Yo lo he dicho más de una vez que la sabiduría es lo que se practica. La inteligencia es lo que se razona y el conocimiento es lo que se aprende. Hay gente inteligente, hay gente con mucho conocimiento, pero no son sabios. Yo conocí en Guatemala una persona indígena, no había quizás ni cursado primaria y tenía ingenieros trabajando para él. ¿Cuántos dicen amén? Dueño de un montón de hectáreas cultivando melocotones, manzanas, dueño de camiones. Y el ingeniero ahí, su jefe. Amén. Entonces diga conmigo, sabiduría. ¿Sabe que Dios quiere que usted y yo seamos sabios? ¿Cómo es Dios, hermano? Él es sabio. Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Porque al hombre que le agrada a Dios. Ay, hermano, es que no me he salido, en ningún verso me he salido del tema. Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Lo vamos a ver porque esto es impresionante. En realidad, ¿qué dice? Dios le da sabiduría, conocimiento, alegría a quien es de su agrado. Como dijo un hermano, yo tengo 5 impíos que están trabajando para mí. Dijo, eso es lo que el versículo dice. Porque Dios le da sabiduría, le da bienes a aquel que le agrada. Ay, hermano, ¿sabe qué es lo que yo más le pido a Dios? Que me dé gracia y favor. Diga conmigo, gracia y favor. Hermano, cuando usted tiene la gracia y el favor, las puertas se abren. Cuando usted tiene gracia y favor, hermano, Dios le otorga cosas que durante 30, 40 años usted no las lograría. Por eso un día de favor de Dios vale más que 1000 años de labor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé que algunos de ustedes han hallado gracia y favor con sus patrones y ustedes se han querido ir, los patrones dicen, no te vayas, quédate. Segunda actitud que agrada a Dios, agradamos a Dios cuando vivimos consagrados, apartados para Dios. Diga conmigo, agradamos a Dios
¿Cómo lo agradamos? Los que viven. ¿Qué es algo que está consagrado para Dios? ¿Alguien me puede ayudar? Cuando algo está consagrado, ¿qué significa? Que está dedicado, exclusivo. Por ejemplo, esas sillas no son para hacer fiestas, son dedicadas y consagradas para venir a adorar a Dios. ¿Qué más? Los micrófonos no se usan para hacer cosas de política, nada de esto, para alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 4. Esto es precioso, porque hermano, agradamos a Dios cuando vivimos consagrados. ¿Qué dice la palabra? Segunda de Timoteo 2, 4. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda. Nadie puede servir a dos señores. Amar a uno y menospreciar al otro. No he venido para ser partidor de herencias, dijo Jesús. Dios le dijo a Moisés, no iré contigo. Y Moisés le dijo, si no vas conmigo, no nos saques de este lugar. Hermano, lo importante es que Dios esté con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces, si usted no tiene mucho en esta vida, pero tiene a Dios, lo tiene todo. Si usted tiene mucho en esta vida y no tiene a Dios, usted no tiene nada. Así de claro. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Y si tiene muchos bienes y no tiene a Dios, usted no tiene nada. Bendito sea Dios. Tercera actitud que agrada a Dios. Agradan a Dios aquellos que están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. ¿Quiénes agradan a Dios? En una oportunidad Jesús estaba enseñando y de pronto tocaron la puerta. Y alguien le dijo, tu mamá y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Y Jesús les dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que oyen mi palabra y la ponen por obra. He aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Son los que oyen mi palabra y la obedecen. Hebreos capítulo 13, verso 20. Mire, qué lindo. Nueva versión internacional. Porque aquí el rollo, hermano, realmente es agradar a Dios. Aquellos que están dispuestos a cumplir la voluntad de Él. Dice Hebreos 13:20, el Dios que da la paz, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. ¿Qué dice el verso 21? Léalo fuerte porque está lindo. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta lo que un gran pastor dijo. No trates de ser la persona más conocida, famosa. Lo más importante para todo ser humano es que Dios te conozca. Porque en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Él les dirá, de cierto, digo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero bienaventurado usted si usted vivió una vida que honra, no digo perfecta, pero trató de agradar a Dios. Se equivocó 1000 veces como su servidor, pero se levantó nuevamente y siguió adelante, porque el rollo es agradar a Dios. Diga conmigo, agradar a Dios. Romanos 12:1. Ay, hermano, qué linda esta palabra. Yo a veces cuando estoy preparando estas prédicas me salía ahí al porche y aunque hay calor, pero no me falta mi buen café, hermano. Aleluya. Un sorbo, otro versículo y otro cafecito. Aleluya. ¿Qué dice Romanos 12:1? Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y ¿qué más? Ay, el siguiente está precioso. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Detengámonos ahí. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermano? Es buena, diga conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Dios dice, ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo. Mire, antes los sacerdotes ofrecían
ofrecían ovejas, cabritos, machos cabríos, y había un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no había remisión. Ahora ya pasó eso. Ahora Dios dice, yo quiero que tu vida sea un sacrificio. Quiero que tu cuerpo se ofrezca como un sacrificio para agradarme. ¿Cuántos dicen amén? Y le llevo a la cuarta, agradan a Dios los que caminan con Dios. Dígale al que tiene al par, quieras agradar a Dios, dígale, camina con Él. Dígale fuerte, camina con Dios. ¿Qué dice Génesis 5:24? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero vamos también a Hebreos 11:5. Dice, por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, este punto me interesa mucho. Agradan a Dios los que caminan con Dios. Hermano, Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dijo a Noé, hermano, vivió más de 500 años. Y dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Dice la palabra que Enoc vivió 365 años y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, yo quiero llevarle a un punto importantísimo. Número 5, y esto es lo último. El que agrada a Dios es el que exalta el nombre del Señor. Léalo conmigo, el que agrada a Dios. Pero usted no está muy afinado, me dijo un hermano. Es que no te estoy cantando a vos, le dije. Porque yo no me afino mucho, hermano. Pero lamento, no te canto a vos, le canto al Señor. Y no estaba dirigiendo un canto congregacional. Pero ¿a quién le canta a usted? ¿A quién le sirve? ¿Y de quién usted espera el veredicto? ¿De los hombres o de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Se cuenta de una ancianita que cantaba en el coro. No sé si ustedes han oído esta anécdota. Esta ancianita cantaba muy lindo al Señor. A ella para el Señor lo hacía, ¿verdad? Pero todos le decían, ay viejita, por favor ya no cante, si es que usted echa a perder todo. Usted saber qué tiene, tome miel, algo. Pero de repente, hermano, la viejita estaba ahí y la gloria de Dios se manifestaba. Y de repente la viejita murió. Y Señor, ya cuando estaba en su presencia, yo te cantaba, pero los hermanos se desagradaban. Pues, ¿de qué coro me hablas? Le dijo. Si yo el único que escuchaba era a ti, aleluya. ¿Cuántos quieren, hermano, que el Señor escuche su alabanza? Mire, David era perseguido. Y le voy a llevar a este punto, Salmo 69:30. Mire, David tenía muchas herramientas, pero había una sola efectiva. Salmo 69, verso 30. Con cánticos que dice, alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Ayúdeme a leer el siguiente verso. El verso, esa ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos y pezuñas. Hermano, mire el secreto de David. Lo verán los oprimidos y se gozarán. ¿Qué más dice? Aleluya. Sigamos leyendo hasta el verso 34, el 33. Porque el Señor oye a los necesitados y no desdeña a su pueblo cautivo. El 34, todos juntitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mire, David usó el clamor, la oración, el grito y de pronto usó la alabanza. Y dice, esto le agradó al Señor. Que lo alaben los cielos y la tierra y los mares y todo lo que se mueve en ellos. ¿Qué dice el Salmo 150? Todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, cuando Jesús fue bautizado, yo quiero que vea eso conmigo.
Mateo capítulo 3, verso 17. Mateo 3, 17. Porque Dios dio testimonio de su amado Hijo, y con esto estoy concluyendo. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con. ¿Cuántos quisieran oír esas palabras de Dios? No de hombre, no del pastor, sino de Dios. Estoy complacido contigo. Mira, Señor, pero a mí me critican, me calumnian, sí, pero me agrada tu forma de vivir. Hermano, eso es una enorme satisfacción. Entonces solamente le voy a mencionar 3 promesas para los que agradan a Dios, o beneficios de los que agradan a Dios. Fíjese que cuando usted agrada a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con usted. Usted por ahí tiene un enemigo, de repente el enemigo dice: bueno, usted no me ha hecho nada malo. Es Dios, hermano, porque usted agrada al Señor. ¿Qué dice Proverbios 16, 7? Mire, esto es maravilloso. Son 3 beneficios. A sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando el Señor, ¿qué dice, hermano? Aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Mire, que tiene enemigos usted, los tiene, aunque usted no sepa quiénes son, ¿va? Que yo tengo unos mis cuates por ahí que no me quieren, hermano, pero en queriéndome el Señor, gloria a Dios. Porque hay gente que no lo quiere ver bien a uno, hermano. ¿Cuántos creen que todos tenemos enemigos? Y otra promesa más: sus oraciones son contestadas. Cuando usted agrada a Dios, Dios le contesta. ¿A cuántos Dios nos contesta? Aleluya. Primera de Juan 3:22. Esto es lindo. Solo se lo menciono, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 3, verso 22. Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. El 23. Aleluya. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos. Finalmente el 24. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. Ahora, la tercera promesa, cuando usted agrada a Dios: a los que son fieles y obedecen mis ordenanzas, les daré un nombre perpetuo. ¿Cuántos dicen amén? Que dice Isaías 56:4. Este es el último verso. Isaías 56:4. ¿Sabe que la mayoría de gente es bien famosa las primeras semanas que se muere? Y era buena gente. No, hombre, ese tipo era una bendición. Aunque es un malandro el tipo, ¿eh? Pero pícaro, de esos bandidos. Pero al morir, ¿qué pasa? Era una gran persona. Sí, tenía sus debilidades, dice, pero en el fondo tenía un gran corazón. ¿Ha oído usted eso, sí o no? Pero mire, cuando usted agrada a Dios, lo que Dios promete, porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto. ¿Qué dice el siguiente verso? Los concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas, que jamás será borrado. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, anotaré su nombre en el libro de la vida y nunca lo borraré, dice el Santo de los santos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Qué es lo que Dios nos va a premiar si somos agradables? Nos va a dar un nombre perpetuo. Hermano, si yo le pregunto, ¿quién era el papá de su abuelo? Vamos a ver.
¿Quién era el papá de su abuelo? Yo sé quién era el tata de mi abuelo, hermano. Pero de tercera generación se olvida quiénes fueron los ancestros. ¿Sí o no? Ya los nietos ni saben quién es el abuelo. Pero hermano, Dios promete darnos un nombre perpetuo. En memoria será el justo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es lo que implica agradar a Dios? Le hablé de 4 actitudes. Los que viven de manera egoísta, solo para agradarse a sí mismos, no agradan a Dios. Los segundos son los que buscan agradar a los hombres y no a Dios. La tercera actitud, ¿cuál fue? Para repasar. La tercera actitud que no agrada a Dios son los que no agradan a Dios, son los que viven, ¿qué? Y lo cuarto, son los que viven sin fe. Y le hablé de 5 factores que agradan a Dios. ¿Cuál es el primero? Vamos a ver. Los que piden las cosas correctas agradan a Dios. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pero hay que pedir lo correcto, ¿verdad? Lo segundo que Dios quiere que pidamos son los que buscan agradar. Lo segundo, los que viven consagrados, apartados para Dios. ¿Qué es la tercera actitud que Dios busca de nosotros? Agradan a Dios aquellos que están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Y la cuarta, agradan a Dios los que caminan con Dios. Y la quinta, el que agrada a Dios, ese es el que exalta el nombre del Señor. Y le hablé rápidamente de 3 beneficios. Número 1, a sus enemigos hace estar en paz con Él. Número 2, sus oraciones son contestadas. Y lo tercero, a los que son fieles y obedecen mis ordenanzas, les daré un nombre perpetuo.